un Mesías que va a ir a Jerusalén, va a padecer de los ancianos, va a ser maltratado por los sacerdotes y los escribas y va a ser muerto. Ahora, cuando Jesús dijo eso, como que los discípulos ni se dieron cuenta que Jesús habló de resucitar el tercer día. Para ellos, cuando escucharon la palabra muerto, se les cerró la mente. E inmediatamente pensaron, ¿cómo que este dice que va a ir a Jerusalén y va a ser maltratado? El Mesías maltratado, que va. Al Mesías la gente lo aclama como el rey. ¿Cómo que va a ser maltratado? Y morir, increíble. No cuadraba con su concepto del Mesías. Y quiero que noten lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. En realidad no se lo estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo al que estaba influyendo sobre la mente de Pedro. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, empezó a regañarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca, dice Pedro. El Mesías no muere, el Mesías no sufre, el Mesías reina en el trono de Jerusalén y destruye a esos odiados romanos y pone a la nación judía en el ápice de todos los reinos. Y cuando Pedro dice esto, dice en el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta del contraste entre este versículo y el que leímos hace unos momentos. Cuando Pedro da la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, el Señor Jesucristo dice: bienaventurado eres Simón por tu respuesta, pero no te lo ha revelado carne ni sangre, es decir, los seres humanos no te dieron esta información, mas mi Padre que está en los cielos. Pero cuando Pedro dice: no te acontezca eso de ir a Jerusalén y sufrir y morir, nunca te pase eso, el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino que entiendes lo que es de los hombres. Qué cambio radical. En tan solo unos pocos minutos máximo, Dios estaba hablando bien de lo que dijo Pedro y ahora habla mal de lo que dice Pedro. Ahora, después de esto, Jesús y sus discípulos, según el relato bíblico, empezaron a emprender el viaje hacia el sur, a Jerusalén, el último viaje a Jerusalén. Pero antes, inmediatamente antes de emprender el viaje hacia Jerusalén, a donde Jesús dijo que iba a sufrir y a morir, el Señor Jesucristo le hizo una declaración a los discípulos muy extraña. Noten lo que dice el versículo 27 y 28 de Mateo 16. Una declaración rarísima. Apenas antes de comenzar el último viaje a Jerusalén, a donde Jesús iba a sufrir y a morir, ahora Jesús le hace una declaración extraña a sus discípulos. Dice en el versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego fíjense qué dice Jesús: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, es decir, algunos de los 12 discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Por qué es tan extraña esta declaración? Porque la Biblia y la historia nos indican de que todos los apóstoles murieron y Cristo todavía no ha venido. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles para pagarle a cada uno conforme a sus obras? Y dice: hay algunos de los que están aquí conmigo, de ustedes, los 12 apóstoles,
hay algunos de ustedes que no van a morir, no van a gustar la muerte hasta que me vean viniendo en ese reino con mis ángeles en gloria. ¿Qué quiso decir Jesús? Si los discípulos se murieron todos, no hubo ni uno que quedó vivo para presenciar la segunda venida de Jesús. Algunos eruditos de la Biblia inclusive han declarado que el Señor Jesucristo pensaba que Él iba a establecer el reino en la época cuando estuvo en la tierra, pero que sus planes fracasaron y murió chasqueado, murió sin que se cumpliera lo que Él había profetizado. Pero bíblicamente hay una mejor explicación que esta. Es necesario ir al capítulo 17 para la explicación de esto. Ahora, después que hizo Jesús esta declaración, dijo: voy a venir en gloria con mis ángeles a pagar a cada uno conforme a sus obras. Hay algunos de ustedes que van a presenciar ese glorioso evento. La Biblia indica de que Jesús y sus discípulos empezaron a caminar hacia la ciudad de Jerusalén. Jesús, como era costumbre en la época, iba adelante y sus discípulos cierta distancia atrás. No cabe duda, y el libro El deseado de todas las gentes lo corrobora, que durante un periodo de 6 días los discípulos prácticamente no se dijeron nada al uno al otro. Durante 6 días tenían como temor de hablar con Jesús. Y lo que era más terrible es que sentían un pesar horrendo porque iban en camino a Jerusalén, a donde Jesús había dicho que iba a sufrir e iba a morir. Es decir, cuando ellos vieron el movimiento hacia Jerusalén, dijeron: ¿será que este Mesías va a ir a Jerusalén y va a morir? 6 días apesadumbrados por la noticia que Jesús había dado de que iba a sufrir y a morir. 6 días después de emprender el viaje de Cesarea de Filipos hacia Jerusalén, nos dice en el capítulo 17 y el versículo 1 de Mateo algo muy interesante. Noten el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Probablemente este monte es el monte Tabor, una montaña que tiene, yo estoy acostumbrado a medir las cosas en pies, tiene 1700 y algo de pies, que son 3 pies por metro aproximadamente, así que serían más o menos unos 500 metros, digamos, entre 500 y 550 metros de altura. Y dice aquí que el Señor Jesucristo subió al monte, pero no subió solo, subió, según la Biblia, con Pedro, Jacobo y Juan. Esos son los algunos. Jesús dijo: hay algunos aquí de los 12 que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles. Los algunos de los 12 eran Pedro, Santiago y Juan. Y dice la Biblia que Jesús los llevó a este alto monte. Los demás discípulos se quedaron al pie de la montaña. Y en el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos. Esa no es una buena traducción. En el idioma griego en que fue escrito este texto, no dice que se transfiguró delante de ellos, sino que dice que fue transfigurado delante de ellos. Es decir, él mismo no se transfiguró, sino que fue transfigurado por otro. El verbo está en